Tranquila. Bueno, buenas noches. El resto pues me va escribiendo por el chat de Zoom y yo le voy quitando la falla. Hoy vamos a hablar de las sociedades en comandita simple, ¿ok? De pronto van a proyectar, a compartir algo, alguna presentación en PowerPoint o no. Sí, sí, profesor, algunos preparamos una presentación. Ok, listo. Bueno, entonces aquí ya les habilité. Pueden ir iniciando. Dime, Sandra. No, compañero, no sé quién inicia o si me dan la palabra yo inicio. Sandra, creo que inicio y tú vas indicando quién sigue, ¿te parece? Para hacerlo organizado. Vale. No sé si ahí ven pantalla. Sí. Perfecto. Bueno, rápidamente como para que alcancemos hoy a hablar todos los que nos tocó la sociedad en comandita simple. En este caso, la empresa que yo creé tiene como razón social Ustaris Pérez y CIA SNC. El objeto social de esta empresa, digamos que tiene varios ítems dentro de los estatutos creados, pero digamos que la principal, o para que nosotros podamos meternos dentro de lo que es la esencia de la labor, de la capacidad de esta empresa, es realizar mentoría impartiendo programa educativo anual a la edad preescolar en modalidad 100% virtual, homeschooling. Digamos que la identificación de los libros sociales que enviamos hoy cada uno, en este caso los míos se distinguen por tener en su encabezado la inicial del primer nombre de la razón social, en este caso la U, como junta de socios y la otra como registro de socios, que es la que nos corresponde en la comandita simple, esos dos libros sociales. En la junta de socios de esta empresa en comandita simple, tengo que los socios comanditarios son las dos personas que están ahí, Astrid Ustari y Luis Ustaris, y como socia gestora, mi persona, Sandra Pérez. El capital de esta sociedad, y de una vez pues puedo mostrarles el balance cómo me quedó. Este capital de esta sociedad cuenta con 15 millones de pesos. Aquí les mostraré la elaboración de los documentos que cada uno enviamos en el día de hoy. En mis estatutos constan de 22 artículos, ¿sí? Cuyo contenido pues cumple con el artículo 110 de nuestro Código de Comercio y otros que se estipulan en acuerdo de voluntades de los socios. En esta primera página podemos observar los 3 primeros artículos, en donde está la naturaleza y el nombre de la sociedad, el domicilio, la duración de esta sociedad, obviamente, en aras de poderlo prolongar una vez se cumple este tiempo. Digamos que en estos estatutos inicialmente en los que envié también se constituyó un acta, una primera acta donde se estipuló el orden del día, la verificación del quórum, la aprobación de estos estatutos y quién iba a ser la representación legal de la sociedad junto con la lectura y aprobación de ese estatuto, de esa acta y esos estatutos. Acá muestro un pantallazo del RUT que aprendimos a hacer en clase. Lo mismo que la carta de solicitud de inscripción de los libros, que en este caso quedó con las iniciales que ya les mencioné, con los libros que corresponden a la comandita simple, que es la junta de socios, el registro de socios, y como se dan cuenta el registro de socios pues tiene muchas menos hojas porque pues no hay muchos ahí. Junto con las páginas que ya pues que quedamos en enviarla como ejemplo. También está el formulario de registro étnico empresarial RUES, debidamente diligenciado. Y eso es todo lo que en mi empresa, pues, nosotros elaboramos como
como empresa en comandita simple, pues más en detalle el profesor ya lo puede observar en el trabajo que enviamos. No sé si sigue ahorita mi compañera Sandy. Sí, señora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Este es la empresa que creé. Es el nombre de mi hija. Entonces, es una sociedad en comandita simple. Justo entró mi hija. Es una sociedad en comandita simple. Que se llama Victoria Murcia Barrios y CIA también. Que significa en compañía. Ya va, denme un segundo. Ojo, Sandy y el resto. Aquí ya cambia, en la razón social cambia, porque cuando hablamos de y compañía era para la colectiva. Acá se va a colocar S en C. O pueden colocarle, por ejemplo, en el caso de la que está mostrando, Victoria Murcia Barros y compañía S en C. Debes colocarle S en C porque si no le colocas S en C, se entiende que es una colectiva. ¿Ok? Sí, señor. Esta aclaración va para todas las personas que hicieron la sociedad en comandita simple. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias, profesor. No me pasa, denme un segundo. Bueno, ahí sí se ve, compañeros. Sí, compañera. El objeto social de nuestra sociedad es realizar consultorías para empresas en aspectos jurídicos y contables. No sé si ustedes han escuchado de muchas empresas que ofrecen ese como un outsourcing. En la identificación de libros de actas puse la inicial del nombre pues, de Victoria y puse AC para identificar que son actas y V con doble S para identificar que es la junta de socios. Esta junta de socios, pues los socios comanditarios, que hacemos unos aportes, pues somos Sandy Barros y Rubén Murcia, que somos los papás de Victoria, y Victoria sería la socia gestora. En el capital de la sociedad, en este tipo de sociedad, ustedes recordarán pues, que el socio gestor puede también aportar, entonces en los aportes de Victoria, los aportes de los comanditarios, ahí están, y tenemos un capital suscrito y pagado de 60 millones de pesos. Y pues también así como hizo la compañera Sandra, les muestro cómo fue la elaboración de los documentos. Aquí primero pues en el encabezado muestro que se hizo una convocatoria en donde se convoca pues a los socios, a los posibles socios para esta junta y pues así comenzar la constitución y pues la elaboración de los estatutos, las cuales en esta se estipuló que tendría una duración de 15 años la sociedad, pues tiene una duración limitada. Aquí está el PRERU, en donde las actividades económicas que ahí se colocaron son las actividades, el SIU se colocó que corresponde pues a servicios de consultoría. Aquí sigue el balance en el formato que nos compartió el compañero Oscar y aprobó el profesor, donde pues se firma el representante legal y pues el contador público donde se certifica que ya ese dinero pues se encuentra en caja. También tenemos el formulario del RUDE, que es el Registro Único Empresarial, donde pues determinamos ahí nuestra dirección para las notificaciones, con cuánto capital iniciamos, pues la Cámara de Comercio entiendo que también por un tema de inclusión, pues ahí hace preguntas respecto al tema de cuántas mujeres hacen parte de la sociedad y cuántas tenemos empleados, si estamos acogiéndonos a la ley de emprendimiento, en fin, otros elementos. Bueno, esa es mi sociedad. Le doy la palabra al compañero Jonathan. Buenas noches. Voy a compartir pantalla.
¿Me están viendo la pantalla? Sí, compañero. Sí, Bueno, señor. muy buenas noches. Como decía mi compañera Sandy, en mi cuestión comienzo yo con mi sociedad en comandita simple, se llama J&M Inmobiliaria CIA SNC, Sociedad en Comandita Simple. Con base a eso, yo me busqué directamente el enfoque general fue que la sociedad realizara la compra y venta de administración de bienes inmuebles, ya sea en la parte urbana o en la parte rural, en cualquier parte del territorio colombiano. Nuestra junta de socios está conformada por tres, la junta está conformada los socios comunitarios, que son mi persona, Jonathan Sierra Lidueña, mi esposa, María Eugenia Mercado, y un socio gestor, que es el señor Juan Carlos Sierra Monterrosa. Él es la persona que va a estar como representante legal, y la persona que va a estar a cargo del conocimiento previo de toda la sociedad que acabamos de construir. El capital de la sociedad fue un total de 20 millones de pesos para el ejercicio, donde el señor Jonathan Sierra Lidueña daba un aporte de 10 millones de pesos, la señora María Eugenia da un aporte también de 10 millones de pesos para un total de 20 millones de pesos en un solo entrega sin dividirlo a las cuotas que está conferida dentro del Código de Comercio. Aquí identificamos dos tipos de libros o actas de carta de inscripción de los libros, donde la MIJ, seguida de la palabra, seguida de la letra J, de la Junta de Socios, y el otro libro que es la MIJR, que es Registro de Socios. Fueron dos libros que se inscribieron para llevar todo este tema de inscripción de los libros contables. En la elaboración de los documentos, básicamente nos enfocamos en los estatutos, que está conformada la sociedad, tiene una duración de 20 años. Este como tal tiene una parte, como todas las sociedades, que es que se puede trasladar a nuestros hijos, o para poderla disolver, tenemos que tener la tercera parte de nuestros socios. Entonces, eso es lo que realmente tenemos como enfoque principal, y todo el tema de cómo se realizó a través del tema del Código de Comercio, con los tiempos de reunión de tanto las juntas ordinarias como las juntas extraordinarias, cada una a principio de mes, los cierres contables los 31 de diciembre, para saber cuáles fueron las pérdidas o las ganancias que dejó el año fiscal de la sociedad. Y el pre-RUC, que el profesor nos enseñó a realizar, aquí también lo enfoco. Gracias. Sigue nuestro compañero Fernelli. Buenas noches. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Profe, buenas noches. ¿Me ve la pantalla? Sí. Ahí se ve, compañero. Ahí se ve. Bueno, profe, la sociedad que yo creé se llama Comercializadora Familia López Compañía, SNC, Sociedad Comandita Simple, creada por dos socios gestores, Fernelli López y Ricardo Andrés López, y un socio comanditario, Jamie Giselle Galindo. En la primera parte, pues los estatutos que se realizaron, la orden del día, la verificación del quórum, aprobación, elección de representante y la lectura y aprobación del acta.
Como datos importantes, pues, la sociedad se dedica a la comercialización y elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos. En primer lugar, pues el artículo primero fue la Constitución, el objeto social, todas las actividades de la rama de cosméticos, farmacéuticos, productos de belleza, etc. Posteriormente a eso, en el estatuto, pues se relacionó el domicilio principal de la empresa, la duración de la misma. Capital social se conformó de 80 millones de pesos, de los cuales cada socio gestor aportó 30 y el socio comanditario 20 millones. Se realizó, se dejó claro el tiempo en donde se realiza la asamblea de socios, que es una vez al año mínimo, y si se requiere una asamblea extraordinaria. Se debe notificar 5 días con antelación de la misma. La participación en ganancias, en el artículo 10, quedó el 36% para los socios gestores y el 28% para el comanditario. También se relacionó una participación en las pérdidas. El artículo 12, donde, bueno, es modificación de los estatutos, no se tendría que realizar por una junta de socios. Bueno, eso en cuanto a los estatutos. Y posteriormente lo que hablábamos, disculpe un momento, en el balance general de la empresa, que ya se había tocado el tema, 80 millones de pesos. Y por último, se me perdió los documentos que ya todos teníamos. Se me perdió en este momento, pero pues igual ahí los... ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó con los que están haciendo la sociedad comandita simple? Se le cayó la señal a Fernando. Sí, profe, se me cayó la señal, se me descargó el computador, pero ya hice la presentación de mi sociedad. No sé si ¿Quién otro compañero continúa? siga. ¿Quién continúa? No sé si el compañero Eddie quisiera continuar. A Corva ya. Yo, profe, ya voy. Es que estaba aquí. Ok, listo, continúa. Bueno. Pero que yo poco sé manejar esto. No sé si ahí se ve, pero si abre, no. Ah, sí, sí abre. Ya, profe, deme un segundo y ya me pongo aquí juicioso. Bueno, aquí está está prendido el audio, sí, ya. Ahí ya. Pues inicialmente mostramos aquí la parte de la constitución de la empresa. Ya le subo un poquito. Que me toca hablar de un lado y mostrar al otro. ¿Listo? Pues la constitución de la empresa, que la constituimos el 26 de febrero. Tenemos los gestores.
que estoy obviamente yo, identificado con mi cédula, y la dirección está... Yo no tengo Pablo, ningún. ya. Yo no tengo ningún. Micrófono. Está Andrés Felipe Cruz y está el señor Pedro Pablo Morales. Son dos compañeros de toda la vida. Inicialmente, pues lo que hicimos nosotros fue crear una empresa que se llama Muebles Ya. Es una empresa que tiene como objeto social la fabricación y venta de muebles. Bueno, la gran mayoría de estos ya lo tenemos. Bueno, los socios, entonces acá hacemos la especificación de que tenemos los socios comanditarios y los socios colectivos o gestores. Dentro de los socios comanditarios, que son los que aportaron el capital, están estas 5 personas, está Andrés, está Ana, está Andrés Betancourt, María Clotilde y Luisa Fernanda. Y como socios gestores estamos pues los mismos 3 personajes que estábamos arriba. Dentro de nuestro capital de la sociedad tenemos un monto total de 20 millones de pesos, los cuales se dividieron en partes iguales prácticamente, sí, en partes iguales, y para aportar en 2 cuotas por los 5 comanditarios. Bueno, el resto de las cláusulas pues son las cláusulas normales que vienen dentro del contrato discriminadas. Y ya, el balance inicial de nuestra empresa, pues como Mombraritica teníamos un balance inicial que está dado por los aportes de los comanditarios, que son de 20 millones. Ay, aquí hay un error. Bueno, acá son 20 millones, los cuales iniciaron pagando los 20 millones Uy, aquí está mal. Creo que la embarré en el trabajo. Bueno, la idea es que aquí salían los 20 millones de activos en caja, habían 10 millones porque fue con lo que empezamos. ¿Sí? Y quedaban pendientes los otros 10 millones, que eran los que iban a aportar en la segunda cuota. Entonces acá el capital era 10 millones. Para un patrimonio total de pasivos y patrimonio de 10 millones de pesos. Dentro de, aquí mostramos lo que es el RUT, bueno, el pre-RUT, estamos haciendo ese día acá, que lo creamos el mismo día de la creación de la empresa. Está, bueno, la dirección, está el nombre, está la actividad económica, que esta actividad económica 3110 es la fabricación y venta de muebles. Las responsabilidades que tenemos, está el impuesto a la renta y el régimen ordinario, está la retención en la fuente y están los impuestos sobre el IVA. Bueno, ya esta parte ya. Tenemos la inscripción de los libros. La inscripción de los libros, pues entonces tenemos pues, la carta de solicitud, en donde nosotros pues escribimos el libro de actas de asamblea de accionistas y el libro del registro de accionistas. Colocamos que las hojas útiles que teníamos eran 10 y estos son los códigos de los libros. Perdón. El de libro de actas es MY, pues por el nombre, Muebles Ya, 0001, y el libro de accionistas quedó con el código de MY 0002. Firmado y todo ya por nosotros. Bueno, por mí.
que yo que he nombrado como el representante legal. Y pues por último sería aquí la parte del RUES, el diligenciamiento. Entonces le pongo el silencio a esto ya. Dentro del formato, pues entonces mostramos que era para la matrícula, ¿sí? Que en el tipo de general de la organización, ahí se me olvidó el número 2, ya le digo, colocamos el número 2 que corresponde a, un segundo que es, acá está. El número 2 que era una sociedad comercial, ¿sí? En el tipo general de organización. Y el tipo específico de organización, una sociedad de comandita simple. Diligenciamos el resto, pues en la razón social de la empresa, la dirección, el correo, los números de teléfono. Ya para la parte de la notificación, pues colocamos lo mismo, los mismos dirección y teléfono y todo, porque son los mismos datos. Volvemos a colocar aquí la actividad principal y la fecha de inicio de la actividad, que fue el 26 de febrero. Y la segunda parte, que era la cara B de la hoja del formato, tenemos el estado financiero. Pues como les dije, aquí cometí un error porque no caí en cuenta que era en el momento en que iniciamos y faltaba una cuota de los comanditarios y pues bueno, ya me saqué 4 o 5. Pero aquí va el 10 millones porque pues son solamente los aportes que han tenido hasta ahora. ¿Qué más mostramos de aquí? La parte, el número de empleados que, bueno, el código del estado de la persona jurídica. Las opciones, dice, el estado actual de la persona jurídica, pues, que es un estado activo en el momento, porque ya lo creamos. El número de empleados que vamos a tener son 5 empleados. Número total de mujeres que ocupan cargos directivos. Ninguna de las mujeres tenía cargos directivos, pero habían 3 empleadas mujeres. Establecimientos y sucursales adicionales, solamente teníamos ese, entonces colocamos no. Que si tiene implemento del proceso de innovación, colocamos que no. Que si es una empresa familiar, colocamos que no. Y nada, pues terminamos de diligenciar los datos y lo firmamos. Y ya, pues por mi parte, esa fue la parte de la que creé. Ya Richard, voy a compartir. ¿Sí? Ya voy a... ese tipo de errores en la inscripción de esos formularios recaen en algo en la constitución de la sociedad. ¿Afectan? En la constitución como tal, no, pero sí en los balances. Porque se supone que yo empezaría con un balance de 20 millones, lo cual no es cierto, porque como el aporte de los comanditarios iba en 2 cuotas, ellos iniciaron primero dando 2 millones. Al inicio de la empresa, tengo yo como un capital de 10 millones nomás. ¿Sí? Ya a medida... Perdón. A ver, en las sociedades en comandita simple, como en este caso, el socio comanditario debe hacer el pago del capital suscrito inmediatamente. Se aplican las mismas reglas que para la sociedad limitada. Ahí no hay forma de fraccionar el pago. ¿Cómo, profesor? ¿Me repite eso, porfa? Sí. Ay, Dios. Bueno. Bueno, te voy a corregir eso.
Richard, usted lo Sí. tiene bien. Está bien, Richard. Ah, A ver, Puso sí, el pues yo total. no- aclaro algo antes de que continúen. sí, porque o En las sea, sociedades en comandita simple, los socios, hay dos tipos de socios. Los socios gestores y los socios comanditarios. ¿Ok? Los socios gestores no hacen aportes en dinero, su aporte es en industria, o sea, su trabajo. Eso es el aporte del socio gestor. Pero el socio comanditario hace sus aportes de una vez y ahí hablamos del capital suscrito. Entonces, el socio comanditario o los socios comandatarios, porque puede ser varios, la norma habla que mínimo sería uno, pero pueden ser más. Los gestores, perdón, los comandatarios. Entonces, el socio comandatario o los socios comandatarios, si dicen que van a aportar 10 pesos, deben entregar esos 10 pesos en el momento de la constitución. O sea, inmediatamente no se va a financiar el pago de esos 10 pesos. Otra cosa son las encomanditas por acciones de las cuales hablaremos mañana. ¿Ok? Profe, una Yo consulta. hablo de que yo digo que digamos como una apreciación mía personal, las sociedades en comandita simple es como si fuera una especie de, digamos, mezcla o combinación de la sociedad colectiva y la sociedad limitada. ¿Por qué? Porque el socio gestor va a responder y la actividad para el socio gestor va a ser igual que la sociedad colectiva. Va a responder solidaria y limitadamente. La diferencia es que no va a realizar aportes en dinero, sino su trabajo. Mientras que el socio comanditario o los socios comanditarios van a hacer su aporte como en las sociedades limitadas. Entonces, se comprometieron a 100 pesos, pagaron los 100 pesos en comandita simple. Las en comandita por acciones, como dije ahorita, que hablaremos mañana, es diferente porque los socios comanditarios se le aplican ciertas reglas como la anónima. Entonces, ellos sí pueden hablar de suscrito y pagado, los comanditarios, pero en comandita por acciones. Pero estamos hablando de la encomandita simple. Entonces, la encomandita simple, yo asocio que el socio comanditario se le aplican las reglas como en la sociedad limitada, a los socios. Y el gestor se le aplican como las reglas de la colectiva. Dime, Oscar. Profe, una pregunta. Ya vamos por partes, que primero me levantó la mano Oscar y luego Carlos. Ok. Qué pena, profe. Dime, Oscar. Gracias, profe. No, era que estaba diciéndole comentándole a Richard que sí tenía bien el balance. El balance solamente tenía bien el 20 y como dice el profe, muy acertadamente la cuestión era que se paga una sola cuota. Y ese aporte inicial solamente era poner, en lugar de 10 en el patrimonio, era colocar 20. Y ahí queda bien, o sea, tenía bien la idea, pero se dejó enredar él mismo y por eso por eso era que quería aportar con ese balance inicial. Pero ahí está bien. es que es mi primera comandita. Carlos. Profe, buenas noches. No, profe, lo que pasa es que yo leí que el socio gestor puede dar aporte y en ese momento cuando Tiene se hace el doble balance, condición. sí, cuando se hace el balance se pone como comanditario abajo. Y lo que usted me Sí, dijo, poner como socio pero industrial. yo trato de no hacer esas mezcolanzas porque después generan confusiones. La norma dice, el gestor puede también hacer aporte. Entonces, si el gestor hace aporte, tiene doble condición, gestor y comanditario. ¿Sí? Esa sería la regla, pero yo trato de no hablar de esa mezcla porque después genera confusión. Entonces, más bien trato de que quede claro que el gestor, el aporte que hace es su trabajo. La norma dice que puede, o sea, lo deja facultativo, pero si hace aportes a capital, entonces tiene también la calidad de comanditario, tiene doble condición, gestor y comanditario, y va a responder de ambas formas. En lo que tenga que ver, que en su actuación como comanditario va a estar limitado a lo que aportó y el gestor, y como gestor
va a responder solidaria e ilimitadamente. Entonces, eso era lo que quería que quedara, digamos, claro frente a esa situación para que de pronto no haya lugar a confusiones. ¿Ok? Bueno. Iván, ¿ibas a preguntar algo? ¿O a decir algo, Iván Antolínez? Sí, profe, sí, pues iba a preguntar lo mismo que el compañero sobre lo de los aportes de los gestores. La norma dice que pueden hacerlo, pero me parece a mí que para que el concepto sea más claro, hablar de que la regla general, digamos, lo que normalmente ocurre es que el gestor no tiene dinero y el gestor va a aportar su trabajo. El que tiene el dinero, el que hace el aporte en dinero es el comanditario. Ok, listo. En cualquiera de las dos, ¿cierto? ¿En la simple o en la por acciones? En la encomandita simple o en la comandita por acciones. La regla va a ser igual. Dime, Oscar Piraquive. Doctor, buenas noches. ¿El socio gestor puede ser representante legal? El socio gestor debe ser el representante legal. Debe ser el que administre la sociedad. Entonces, por eso, como lo mencioné ahorita, trato de no hacer esas mezclas. ¿Por qué? Porque entonces va a ser difícil. Uno va a pensar, bueno, si el gestor también tiene la calidad de comanditario como yo, voy a tratar de demostrar que en estos casos va a responder como comanditario y en estos otros como gestor. Va a ser muy difícil determinarlo. Entonces, el socio gestor va a responder de manera solidaria e ilimitada. ¿Por qué? Porque el socio gestor es el que está haciendo la representación de la sociedad, es el que está haciendo la administración de la sociedad, es el que está haciendo toda la función como administrador de la sociedad, mientras que el comanditario no. El comanditario solo hace el aporte y espera las utilidades. De ahí la diferencia en la responsabilidad que tiene cada uno. Porque es que el que está haciendo, el gestor es el que está haciendo toda la representación. Es el que está, digamos, si pudiéramos hacer la comparación, es el que está embalando la sociedad con las decisiones que toma. Igual es el que responde. Responde más. Responde más porque va a responder de manera solidaria y limitada. Y mete las patas, se va todo. Pero si tú le aplicas una lógica de sentido común, dirías, si el socio gestor está buscando a otro que se asocie y vaya como comanditario, porque el socio gestor no tiene plata. O sea, porque el socio gestor es un limpio, ¿cierto? Entonces, como no tiene, no le va a importar mucho asumir ciertas, digamos, responsabilidades que aunque vaya a responder con su patrimonio, pues ¿cuál patrimonio si no tiene? Entonces no van a poder perseguirle al final mayor cosa, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo más? Doctor, ¿esta sociedad tiene los socios tienen algún número? O sea, digamos 25, 20 o pueden ingresar los que sean. Los que sean. Normalmente, en la encomandita, pues va a haber un gestor. Pueden haber más, pero lo normal es que haya uno. Lo normal es que haya uno, pero no hay máximos. Pueden hacer parte de la sociedad en comandita simple en calidad de comanditarios 50 personas, 20, 10, 1. No hay máximos, hay mínimos. Si habláramos del mínimo de socios, ¿cuánto sería el mínimo de socios aquí en esta sociedad? Un comanditario y un... Dos, un comanditario Dos. y un... No, como gestor. dijo Oscar, un comanditario y un gestor. No es lo mismo decir un comanditario y un gestor que decir dos. Acuérdense, bueno, yo no sé si en clases anteriores se lo dije, pero por si acaso les vuelvo a repetir el chiste flojo. ¿Cuánto es para un contador 2 más 2? Va a ser 4. Le preguntan al abogado, ¿cuánto va a ser 2 más 2? ¿Cuánto quieres que sea? ¿Sí? No, aquí no hay operaciones aritméticas precisas. Entonces, no es lo mismo decir, son mínimo 2 socios, a decir un gestor y un comanditario. Que al final la suma da 2, pero hay que aclarar porque son 2 tipos de socios diferentes, como se está preguntando en el foro de la clase de hoy. Entonces, ¿qué tipos de socios hay? Los socios gestores y los socios comanditarios.
Número mínimo de socios, un gestor y un comanditario. Dime, Jessica. Jessica Anacona, está levantando la mano, dime. Profe, una pregunta. Sí, dime. Yo también leí que dice que los socios comanditarios podría ser un número, dice, te voy a leer, porque ya me enredé ahí. Respecto al número máximo de socios gestores, no se ha señalado legalmente límite alguno, contrario a lo que sucede con la máxima pluralidad de socios comanditarios, la cual debe ser 25 personas con la calidad de socios. Usted está diciendo que ilimitado, entonces ¿Cómo? Porque yo le entendí que usted estaba diciendo que los socios comanditarios podría ser un número, o sea, no tendría límite. Sí, es que no hay. Ahora, que no vayas, normalmente no hay esa cantidad de personas. Normalmente estas sociedades han sido conformadas para hacer protocolos de familia. ¿Cómo funcionan los protocolos de familia? Los protocolos de familia, digamos, Carlos, ¿sí? Carlos Díaz. Digamos Señor, que, lo estoy escuchando. digamos que tú tienes tus hijos y entonces tú dices, bueno, o tú piensas, todo el dinero que yo produzca, que yo haga para dejarle a mis hijos, pues digamos en el caso de que sea una hija mujer, tú vas a pensar, al final, ¿para quién trabajaste toda tu vida? Amasando una fortuna. Para el esposo que se consiga tu hija. Y da la casualidad que se consigue un holgazán y llega a despilfarrarse todo lo que tú produjiste. Entonces, se usan, aunque hay pocas, pero en la mayoría de los casos, este tipo de sociedades como protocolos de familia. Entonces, Carlos, que es el que hace los negocios, que es el que tiene los conocidos, es el que todo el mundo conoce, es el socio gestor y pone a la esposa y a la hija como socios comanditarios. ¿Quién es el que va a hacer todas las operaciones? Carlos. Pero todo va para la sociedad. Entonces se establecen, por ejemplo, unas reglas como que no pueda venderse los... ¿Para qué me raya? Que no me rayes Que él no entiende. La participación. Entonces Carlos coloca, le dice al ¿Tienes abogado que decir esto? No, porque... Carlos le dice al abogado que le haga un protocolo de familia y establezca. Tienes que decir esto. Michael. El micrófono. Ya. Entonces, Carlos hace que el abogado en los estatutos le coloque, por ejemplo, reglas para la, digamos, para la cesión de la participación de esas partes de interés. Entonces le coloca que solo pueden negociarse entre los socios. O sea que para que llegue alguien de afuera, pues no va a poder, digamos, comprar la participación. O digamos que pueda obtener la calidad de socio. Entonces, al colocarse esta figura, normalmente las personas lo que hacen es estar cuidando el patrimonio que están formando. Esas cosas que están adquiriendo y dejarle a los herederos una sociedad en la cual se mantenga, digamos, como el espíritu familiar, como que los socios sean solo esos familiares, como que esa fue la voluntad del creador, del gestor. Entonces, en ese orden de ideas, yo no conozco ninguna sociedad en comandita que tenga más de 3 o 4 socios. O sea, son muy poquitos los comanditarios. Son muy poquitos, ¿por qué? Porque, como lo menciono, pues fueron utilizadas o siguen todavía siendo utilizadas como una forma de establecer un protocolo de familia para que
todo lo que se produzca que haga parte de esa sociedad, no sea fácil que lleguen terceros a involucrarse y entonces se tiren el negocio. Y más que está probado científicamente aquí en Colombia que la tercera generación se tiran los negocios. La primera generación, digamos el caso de Carlos que estamos diciendo, levantó el emporio, levantó la empresa, le costó tantos años de trabajo. Los hijos que estudiaron entonces administración de empresas o ingeniería industrial, todo lo que tiene que ver con la administración, se hicieron cargo de lo que hizo el papá y mantienen el negocio. Pero esos nietos de Carlos, o sea, ya la tercera generación, no vieron crecer la empresa que hizo Carlos. Cuando ellos llegaron ya eso era un emporio. Entonces, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, dicen por ahí. Entonces, así ha sucedido con muchísimas empresas emblemáticas aquí en Colombia. Que la tercera generación, es decir, los nietos del que fundó la empresa o de los fundadores de la empresa, llegan y se tiran el negocio. Porque la mala administración, como no les costó, entonces no van a tener la misma visión de los fundadores. Dime, Oscar. Doctor, una inquietud. Hay un socio gestor y 4 comanditarios. Los comanditarios pues hacen el aporte dinerario, digamos 40 millones. Y el gestor en industria. Pero ¿cómo se sacaría el porcentaje de los aportes con relación al dinero que el gestor no está aportando? Te devuelvo, digamos, te lo respondo con una respuesta más allá de lo que dice la norma. Ese gestor, cuando dice que va a participar en esa sociedad, ¿qué es lo menos que va a hacer? Tiene que definir con los comanditarios cuánto va a ser el porcentaje de la participación. Porque dependiendo de ese porcentaje de la participación, así va a ser el valor de las utilidades. En el ejemplo que coloca Oscar, digamos que si solo le dieran el 20% de participación a ese socio gestor, entonces va a pensar, yo termino trabajando y voy a recibir un porcentaje que no es muy alto cuando yo soy el que estoy haciendo todo. ¿Sí? A eso es lo que yo invito, a que analicemos que ese gestor establece. Pues la norma no habla de porcentaje porque eso es algo de la autonomía de la voluntad. Ya los socios son los que van a definir en su contrato qué participación va a tener ese gestor. Entonces, lo que se busca es que ese gestor se defina en el documento de constitución cuánto es la participación que tiene. Y esa participación que tiene no está entrando al capital, a los aportes en dinero, por lo tanto no va a ser parte de ese balance inicial, porque no está entrando físicamente, pero debe establecerse el porcentaje que tiene ese socio gestor, porque de acuerdo a ese porcentaje que tiene el socio gestor, así va a tener el derecho cuando haya el reparto de utilidades. ¿Ok? Gracias, doctor, muy amable. Francisco. Francisco, iba a preguntar algo. Tengo aquí a alguien identificado como Francisco G, que levantó la mano, pero... Sí, doctor, buenas noches, disculpe. Dime. Profe, es que acá en lo que se ha dicho, en lo que estamos pues tratando de concluir en el título 5 del capítulo 1 de las disposiciones comunes, en el artículo 328, veo cómo le da una facultad al comanditario, ¿no? De poder pues revisar los libros y etcétera, etcétera, pero al final del inciso lo desautoriza. Sí, más o menos se ubica en el artículo 328. Léelo. No sé si le doy lectura o... Léelo, sí. Dice, léelo. El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí
o por medio de representantes, los libros y documentos de la sociedad. Pero si tienen un establecimiento dedicado a las mismas actividades del establecimiento de la sociedad o si forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades, perderá el derecho a examinar los libros de sociales. Digamos, la consecuencia que aquí habla el legislador es porque si ese socio comanditario tiene otra empresa y quiere mirar todos los libros, sería como que se te metiera la competencia al rancho. A eso es lo que está viendo ahí el legislador. Entonces sí, listo. Tiene un derecho de inspeccionar, pero ojo, si tienes un negocio aparte, otra sociedad, otra empresa aparte de esta, y tiene la misma línea de negocio, entonces si tienes acceso a los libros para mirar información confidencial, información sensible para la empresa y que va a perjudicar a la sociedad. De ahí que viene la prohibición entonces de poder tener acceso a los libros. Ok. Es un tema más como de confiabilidad. Se le da la potestad, pero dentro de la misma sociedad, si hay otro, pues tiene la libertad. Exacto. Listo. Bueno, como interrumpí la presentación que estaba haciendo el compañero, continúe. ¿Quién continúa? ¿Ya acabó? Pues yo comparto entonces, profe. Espera, intentar cómo se hace esto. No me está dejando. Prueba ahí te debe permitir. No, pero lo que pasa es que la primera vez que voy a compartir, entonces no sé cómo es. Ya ahí está compartiendo. No, pero no está. Lo que pasa es que tienes que tener abierto digamos, tu pantalla, en lo que vas a abrir. O sea, ahí te toca salir, abres primero el documento, si es una página de Word, si es un documento Word o si es un documento PDF. Ah, ya. Ya, y después es cuando vas a darle compartir. Un momento. Ya, ahí puedes volver a hacerlo. Ya, profe, un momento. Abriendo la página. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, ahí se ve, sí, señor. Ahí se ve. Ah, bueno. Entonces la empresa que yo hice fue una empresa de importación de equipos médicos, ¿sí? Donde tengo yo funjo como muy bien. Yo funjo como socio gestor y con la identificación de cédula, Eder y Julie como socios comanditarios. Entonces se hace la instalación para leer los estatutos, la orden del día, se hace la verificación del quórum y vamos viendo las disposiciones generales, vamos viendo la naturaleza, nombre de la sociedad
lo que dijo el profe, todas las sociedades en comandita simple tiene que tener el nombre Carlos Díaz, equipos médicos y compañía, y siempre se pone S en C, es sociedad en comandita, y no quedaría como una sociedad colectiva. Entonces, aquí en la cláusula segunda identificamos quién es el socio gestor y quiénes son los socios comanditarios. Vamos viendo el objeto social de la empresa, que el principal objeto social de la empresa es la compra y venta, distribución, importación y exportación de equipos médicos. Y se le ponen adicionales para siempre que necesite salvaguardar la empresa. Igual acá está lo de la regla, profe, lo que usted me ha dicho, de la repartición del capital, sería 300 millones. Yo lo di en 3 partes iguales, aportando el socio gestor, el comandita y los 2 comanditarios, y todos aportan al mismo tiempo, o sea, en una sola cuota. La administración de la sociedad está dada al socio gestor y dice ahí que él puede delegarle a los socios comanditarios cosas especiales para que le ayuden, pero es solo por delegación del socio gestor. Vemos lo de las funciones de la junta de socios para tomar decisiones y las funciones que va a desempeñar cada uno de la junta de socios. Igual también cuando habrá liquidación, que eso ya lo habíamos visto, y lo de las reuniones de la junta de socios, ¿cuándo será? Que es una vez al año, una vez que acabe el año fiscal, y reunión de junta extraordinaria cuando se necesite. Aquí vemos para que si se necesita reformar los estatutos, para reformarlos tienen que estar todos los socios junto con el gestor, ¿de acuerdo? Y la cláusula compromisoria para si tienen alguna controversia o algo, ir ante la Cámara de Comercio, igual que sucede cuando se muere un socio. Dice que la sociedad en comandita simple, si se muere un socio comanditario, no se acaba, y si es el socio gestor, hay que terminar la sociedad. Igual aquí aquí se nombra el representante legal, que se nombra al socio gestor. Igual aquí seguimos lo de las resoluciones de conflictos igual. Y por último se da y se aprueba el acta. Ya les comparto los otros. Carlos. Señor. ¿Por muerte del socio gestor se acaba la sociedad? Sí. ¿Y si es un comanditario? No, porque, no, si es un comanditario, sí, pero si hay más comanditarios, no. Ok. Bueno, pero qué pena con usted, y serían los herederos a los comanditarios, ¿cierto? Señor. Los herederos serían los que tomarían el lugar del comanditario. Sí, se heredaría. Y lo que dijo el profe, si falta alguno y la venta pues como el cupo algo se tiene que es hacer entre los socios que hay en la sociedad para que no salga de la sociedad. Ya les comparto lo otro momento. Aquí está lo del acta de la DIAN, el prerut, con el
nombre de la sociedad, del país, la dirección, la actividad principal, que es la venta al por menor de productos médicos. ¿Listo? ¿Iba a compartir las otras hojas o no comparto lo del Ruiz y eso? Sí, sí, sí. Sí, explícalo. Sí, ya, es un momento. ¿Allá están viendo? Sí, ya. compañero. Sí, señor. Ah, listo, ahí está lo del Ruiz, lo que dijo el profe. Poner aquí en la primero que es para matrícula, la identificación de la sociedad, siempre se pone SNC, la dirección, que es una oficina, el teléfono, para notificación por correo electrónico, la localización del negocio, y igual se vuelve y se pone aquí otra vez la actividad económica. Esta es la primera hoja, ya les comparto otra. Listo, y esta es la segunda parte donde se hace el balance, el estado de la situación financiera al inicio del ejercicio y la firma es del representante legal. Aquí está el balance inicial al día 9 de marzo, como inicia la sociedad con 300 millones y total activos, total para todo en 300 millones. ¿Listo? Quería mostrarles la hojita de Ah, bueno, listo, sí, pásala. la homonimia. Este es el certificado que se busca en la Cámara de Comercio para ver si hay homonimia o no del nombre de la sociedad. Ahí aparece que no hay nada. Listo, profe. No sé si Bueno. tienen alguna cosa. Profe, Dime, José. una pregunta. En la conformación de esta empresa que hizo Carlos, observo que ahí en el aporte del capital, o lo que hizo el capital, fueron de 300 millones. Dice que de los socios les correspondió el 33.33%. Si sumamos eso, nos dan 99.99%. Ese 0,1%, ¿qué pasa con eso? ¿Se pierde o qué sucede ahí? No, deben quedar entonces 33.33 y otro con el 33.34 para que pueda, o sea, dos con el 33.33 y otro con el 33.34 para que puedas llegar al 100. Siempre debe completarse el 100%. Profe, yo en los estatutos puse una cosa para el gestor, que era el representante legal, que le puse un sueldo. Como para Sí. que no hubiera después alguna complicación que quisiera quedar con más plata, alguna cosa, ¿no? A ver, de pronto para aclarar. Una O cosa no es se que puede. el socio gestor haga la administración de la sociedad, la represente y todo eso.
Y otra cosa es que se trate como un simple empleado, porque son dos cosas completamente diferentes. El socio gestor tiene derecho a utilidades cuando hay reparto de utilidades. Entonces, si no se menciona de cuánto es el porcentaje que va a recibir ese socio gestor al momento que se haga la distribución de utilidades, se estaría tratando como un simple empleado. Los empleados no tienen por qué tener participación de las utilidades de la empresa. ¿Sí me hago entender? O sea, por eso es que yo mencionaba, hay que decir cuánto es el porcentaje. La norma no dice que tiene que ser mínimo 50, ¿no? Eso es la discrecionalidad de los que establezcan los socios. Pero sí hay que hablar de una utilidad, de cuánto es la participación que tiene, para que al momento de repartir las utilidades pueda tener derecho a repartir utilidades. No podemos privar al socio gestor de que no reciba utilidades, sino, ¿qué sentido tiene? Acuérdense la definición del artículo 98. O sea, cuando las personas se reúnen para desarrollar una actividad social, no es para que digan, ay, qué chévere que están trabajando, no, es para tener unas utilidades. Dime, Oscar. Sí, para añadir, profe, es que hay una confusión de pronto de algunos compañeros. Una cosa es una cláusula donde está el capital, como dice el profe, donde está el capital con los que ponen el billete, y otra cláusula que hay que colocar cómo se va a distribuir las utilidades, que son dos cosas diferentes, pero son socios de la empresa. Y como bien lo anotaba el profesor, una cosa es ser socio de la empresa, accionista o gestor o comanditario, de acuerdo al término, y otra cosa es el empleado que tiene un vínculo laboral y tiene totalmente otro paseo. Entonces, para aclarar, una cosa es el capital y otra cosa es la distribución de las utilidades. Son dos cosas diferentes que deben quedar en cada cláusula de forma muy definida y expresa, para que, como decía el profe, cuando en cada ejercicio la compañía o la empresa genere utilidades, se sepa la utilidad, la participación que le correspondió a cada uno, con base en lo que acordaron para la constitución de la empresa. No sé si me di a entender, profe. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o algún otro aporte? Profe, una pregunta, pero en el caso de la empresa de Carlos, donde él le colocó un sueldo a uno de los socios, el socio recibiría el sueldo, pero adicional al sueldo tiene que recibir sus ganancias, ¿cierto? Sí, claro, las dos cosas. Una cosa no lo va a privar de la otra. Ah, bueno. Ok, listo. Entonces, nos vemos mañana. Mañana hablamos sobre la sociedad comandita por acciones. No se les olvide responder el foro. ¿Okay? Hasta mañana, gracias. Doctor, buenas noches. Dime. Doctor Daniela Gómez, yo me conecté como a las 7:10, pero entonces no escribí asistencia porque pensé que no la habían tomado. Sí, tranquila, te lo quito la falla. Gracias, doctor. Buenas noches. Ok.